Escuchas a Héctor Rosales en radio. Me escuchas este 27 de junio del año 2024. Hoy es el día número 26, después de las elecciones amañadas, corrompidas, manipuladas, sobornadas por el presidente de la República, López Obrador, pero también por la presidenta del INE, Guadalupe Tadei. López Obrador se dedicó también a infiltrar otros organismos de carácter judicial para corromper precisamente las elecciones. Algo que no se habla mucho es, por ejemplo, que el señor militante de Morena, Ortiz Pinchetti, pues está al frente de la Fiscalía de Delitos Electorales. Entonces, le es relativamente fácil evadir responsabilidades. Y como era de esperarse, los principales medios de comunicación lo que intentan hacer es distraer sobre sobre esta terrible circunstancia, que es una tiranía en que la elección de las personas, la opinión del pueblo, ya no importa, porque el dictador y narcotraficante tiene la forma de anular la voluntad, el voto de los ciudadanos. Denuncias como las que ha realizado el especialista en derecho electoral Jorge Alcocer o Yuri Servolov del medio La Carpeta Púrpura son destacables, y sin embargo las principales cadenas de televisión lo omiten todo. Mentiras de López Obrador en su conferencia matutina. Le dice a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación que la antirreforma judicial, no afecta sus derechos como trabajadores, pero en realidad destruye la carrera judicial por méritos. Desde oficial, secretario, juez, pues todo eso se destruye para que personas incluso sin conocimientos de derecho, sin experiencia, sin probar que han tenido una vida honrada, una carrera judicial limpia, por ejemplo, sin probar todo eso, pueden llegar a ser jueces por el voto del narcotráfico. Y eso es lo bastante grave de esa intención de reforma judicial que dice estar posponiendo a septiembre de este año 2024. Medios de propaganda como Televisa, Televisión Azteca y otros canales de noticias ocultan el incremento de la violencia real en nuestro país. Quieren hablarnos de una forma dramática del clima. Es un abuso, un abuso de los medios de comunicación hacer perder a las personas su tiempo hablando mucho, pero muchísimo del clima. También estos mismos medios de comunicación desinforman sobre que hubo un intento de golpe de Estado en Bolivia, que fue sofocado por el pueblo bueno y sabio. Es una falsedad. Omiten que el general Zúñiga, el general boliviano que sacó algunas tanquetas, hizo un poco de ruido, explicó que el dictador comunista Luis Arce, del MAS, del Movimiento al Socialismo, le pidió que sacara los tanques, precisamente para elevar su popularidad, porque dijo que su gobierno enfrentaba una crisis de credibilidad. Con música de narcos, Xóchitl Gálvez denuncia la entrega de becas por parte del partido narcotraficante Morena, que son entregadas con narcocorridos en honor al criminal multiasesino Joaquín El Chapo Guzmán. Es muy interesante, no puedo poner la música, porque obviamente tiene derechos de autor y no quiero darle ni un peso a los narcocantantes, ni voy a decir cuál es el narcocantante, pero ya se imaginarán cuál puede ser. Entonces, pues Xóchitl Gálvez hace esta denuncia a través de su cuenta de X. Exhiben a un youtuber de López Obrador que se hace llamar el defensor de la verdad. Cobardemente no dice su verdadero nombre, no lo dice ante YouTube, no lo dice ante los medios de comunicación. Bueno, pues fueron a perseguir a la ex candidata a la presidencia de México por el Partido Acción Nacional, Xóchitl Gálvez, y le empiezan a gritar cosas sobre su hijo, sobre un supuesto jet privado, sobre escort, sobre cosas de ese tipo, prostitutas, dice, le atribuyen que estuvo su hijo también con prostitutas. El Defensor de la Verdad, como El Chapucero, como Campechaneando, son canales de telebasura, así, sin estar en Televisa, pero son canales de telebasura, incluso peor que la programación de Televisa, pagados por López Obrador con todos nuestros impuestos, con nuestros recursos públicos. Es un sinvergüenza López Obrador porque el día de hoy también habló acerca de los medios de comunicación.
diciendo que los tiene a todos amenazados de muerte y comprados con los recursos públicos. Y dice que él va a controlar el discurso de los medios de comunicación porque es dinero público. Así lo explicó, pero no dice nada, absolutamente nada, sobre pues estos youtubers que es telebasura pagada con nuestros impuestos. Lo mismo que no debería de tener el Estado mexicano los canales 22, 14, Canal 11 del IPN. Esos canales cuestan muchísimo y es propaganda basura. Bueno, de hecho, López Obrador utiliza esos canales para enviar mensajes malignos de propaganda gay, de propaganda feminista, odio de clases y toda la desinformación que emite en sus conferencias, pues los que están ahí se dedican a repetirla como loros. Entonces, ese es uno de los grandes robos del gobierno de López Obrador al pueblo de México. Bueno, este tal defensor de la verdad se inventó en una ocasión que el colapso de la línea 12 del metro, que es entera responsabilidad de la falta de mantenimiento por parte del régimen de Claudia Sheinbaum, la líder del cártel de Sheinbaum, pues dijo que se cayó que porque Estados Unidos estaba perforando para buscar petróleo debajo de la línea 12 del metro. Una noticia completamente falsa, un infundio, pero que este señor, el supuesto defensor de la verdad, se dedicó a publicitar. Y es propaganda basura pagada con nuestros recursos públicos por López Obrador. Con López Obrador, 1 millón de niños abandonaron la escuela básica, primaria o secundaria. Esto lo reveló el periódico El Universal citando los mismos datos de la Secretaría de Educación Pública. Yo digo que será otro millón, ¿no? Porque si lo recordamos en el año 2020, cuando la corrupta Delfina Gómez, la ratera que se robó la nómina de los trabajadores de Texcoco y que ahora es gobernadora con el aval del corrupto Alfredo del Mazo, la alianza de Grupo Atlacomulco con López Obrador, pues ya había desertado 1.5 millones de niños dejaron la escuela. E incluso la misma Delfina Gómez o alguien que le escribió el informe, pues tuvo que reconocer que se debía a la falta de políticas de interés por la educación de los menores por parte del régimen de López Obrador. Por cierto, antes de decir la última nota, me brinco a una nueva sección que he estado desarrollando. Esto lo aprendí de otros que se han dedicado a analizar discursos de políticos, que se han dedicado a revisar los mensajes ocultistas. Entonces, buscando, por ejemplo, en los discursos, en las conferencias matutinas de López Obrador, encontramos algo bien interesante. Se trata de un algoritmo que se corre sobre el discurso de López Obrador y buscamos la palabra con el número de la bestia. Desde 1, 2, 3, 4, las palabras las vamos contando hasta llegar a la palabra 666. Y entonces lo he corrido sobre las últimas conferencias, la del 25, la del 26 y la del 27. Y van a ver qué es lo que nos encontramos. A ver, el presidente es un masón satanista grado 33, eso no está a discusión, eso está plenamente probado, pero lo que me interesaba con esta sección es saber si sus discursos están construidos con una métrica demoníaca, ¿no? Generalmente los discursos de los grandes satanistas reservan la palabra o el párrafo, en caso de que sea muy extenso no creo un párrafo 666, pero bueno, la palabra 666 para dar un mensaje contra la nación, para dar un mensaje contra el pueblo cristiano. Yo creo que los discursos de López Obrador todos notamos su mucho odio contra Cristo, su mucho odio contra la verdad, su mucho odio contra la prensa, lo notamos, pero darle este simbolismo, esta métrica del 666, digo, pues a ver qué nos sale, ¿no? Y esto es lo que salió. Palabra 666, conferencia de López Obrador del 26 de junio de 2024. La palabra 666 es pedagogos, es decir, especialistas en enseñar.
enseñar a los niños, ¿no? Entre comillas, pedagogos. Mientras explicaba que sus libros de texto son una nueva etapa, lo cual también podemos traducir como una nueva era, una era dorada, un mensaje evidentemente ocultista, porque estaríamos entrando en una nueva etapa. También esto de la cuarta transformación tiene evidentemente un significado ocultista. Iniciando a los niños en el odio de clases, en el satanismo y en perversiones sexuales. Además de todo esto, pues el ocioso parlotear, el ocioso tomar instalaciones de empresas, todo lo que sea contra la libre empresa, bueno, pues es parte del adoctrinamiento que está fomentando el dictador López Obrador. Dice esta parte de la conferencia: lo segundo que se hizo fue cambiar los contenidos de los libros de texto porque ya estamos viviendo una nueva etapa. Una etapa nueva, dice López Obrador. Y a lo mejor ya no se acuerdan, pero al inicio del periodo neoliberal, que ahora se supone que no es Carlos Salinas de Gortari, porque el día de ayer pues les expresé que en una entrevista con la judeo-satanista Sabina Bergman, que es masón también, Carlos Salinas de Gortari dijo que el programa de compra de votos con dinero público, Solidaridad, debía de volverse constitucional y que de esa forma nunca hubiera perdido la presidencia los criminales del PRI, los cuales él representaba. Incluso esto nos revela que Carlos Salinas de Gortari, también masón satanista como López Obrador, lo que quería era precisamente hacer lo que está haciendo López Obrador con sus programas del bienestar: coaccionar el voto con recursos públicos y corromper las elecciones y pasar por encima de esa forma del IFT, o ahora llamado INE, Instituto Nacional Electoral. Dice entonces López Obrador que en el periodo neoliberal empezaron a cambiar los contenidos de los libros, quitaron el civismo, la ética, la historia, la redujeron a nada y la simplificaron. Eso es una completa falsedad. La Secretaría de Educación Pública siempre ha tenido esos libros horribles de adoctrinamiento, con información completamente falsa acerca de la historia de México. Sobre el civismo, sobre la ética, estas materias continuaron existiendo. Ahora el problema es que se les ha quitado conocimientos fundamentales de ciencias. Dijo López Obrador: y ahora son nuevos textos, nuevos contenidos, educación científica, es decir, totalmente anticristiana y comunista, de muy buen nivel en matemáticas. Falso, hay datos falsos de matemáticas en esos libros y los exhibieron ampliamente. En física, en química, pero también una educación humanista, científica y humanista, es decir, satanismo. Porque para quienes no lo sepan, el humanismo es una doctrina de Satanás. Está reconocido así plenamente. ¿Por qué? Porque el humanismo es la idolatría del hombre. Es el hombre como la medida de todas las cosas, y no Dios. Por eso hubo amparos contra los nuevos libros de texto, dijo López Obrador, y no les gustó a los conservadores. Afortunadamente ya entregaron los nuevos libros, elaborados como nunca se había hecho, por no solo pedagogos, por especialistas, sino también por las mismas maestros y maestras. ¿Sabe quiénes son los maestros y maestras? Ningunos, porque ellos no les pidieron su opinión. De hecho, yo conozco muchos maestros que tienen prohibido enseñar estos libros. O sea, ellos mismos se pusieron de acuerdo con los padres y prohibieron dar estos contenidos horribles, pornográficos, que mandó a hacer López Obrador. La palabra entonces 666 dice es que los libros fueron hechos por pedagogos, en realidad únicamente por un satanista llamado Marx Arriaga, que ha fomentado el odio de clases, que ha fomentado las relaciones del mismo sexo entre los niños con los libros de texto, que ha fomentado mensajes de odio de clases, diciendo que no se puede confiar en una persona que viste un traje. Bueno, y tenemos otra de las características importantes. El 25 de junio de 2024, ¿cuál fue la palabra 666 de dicha conferencia? Proceso. Esa fue la palabra, referente al proceso de una asesina llamada Diana N., acusada de ser la asesina material del candidato Ricardo Arizmendi. En esta conferencia dijo que únicamente habían sido asesinados 12 candidatos
en estas que son las elecciones más violentas de la historia de México, como no se tenía registro. Las contabilizaciones incluso más tibias hablan de 45 candidatos asesinados, y eso solamente contando los 5 meses previos de este año 2024. Desde que inició este año, enero, febrero, marzo, simplemente se contabilizaron 45 asesinatos y más de 250,000 personas relacionadas con temas electorales de los 5 años de campaña ilegal de Claudia Sheinbaum. Nótese que esto es una burla, es una completa ofensa, que inviten a un criminal, que es el dirigente de la Guardia Nacional, el señor Bucio, diciendo todos los procesos que se están siguiendo contra personas que han cometido delitos y diciendo que, bueno, pues esto es una respuesta, que cero impunidad. Creo que la sección de la conferencia de López Obrador se llama Cero Impunidad, hablando precisamente de cómo se burlan de que detienen a la asesina material de un candidato, pero ocultan completamente quién, qué mafia, a qué intereses obedece que los candidatos de oposición fueran asesinados. Es una burla porque el partido narcotraficante Morena tiene pacto con el crimen organizado para eliminar precisamente candidatos de oposición. Y ahí está el meollo del asunto. Que sí nos indica algo, ¿no? La palabra 666, cifra o símbolo de la bestia descrita por Juan el Apoloteca, Juan el autor del libro del Apocalipsis, nos habla del proceso contra una homicida, pero que de lejos, o sea, para nada, es la responsable de todas las operaciones criminales que el partido narcotraficante Morena desplegó para manipular las elecciones. El narco vota con asesinatos. Por eso el comentario de hace unos días era: seguramente el narcopresidente quiere que los ministros, jueces, magistrados sean candidatos para que el narcotráfico pueda asesinarlos. Vamos con nuestra siguiente palabra 666, y es de este día 27 de junio del año 2024. La palabra no van a creer cuál es. Televisión. ¿Sí? El algoritmo nos dice que en el discurso de López Obrador de este 27 de junio, la palabra de la bestia es televisión. López Obrador evidentemente ataca como televisión únicamente a las televisoras. Pero póngase a pensar usted en todo lo que es television. Tele, distancia, visión, visión a distancia. ¿Qué todo puede ser televisión? Decimos radio, pero en realidad es teleaudición. La radio también es una forma de teleaudición. YouTube es una forma de televisión. TikTok es una forma de televisión. Y bueno, el narcopresidente lo que le gustan son las redes sociales que él puede manipular. Odia profundamente X, odia profundamente otras plataformas que pues se le salen de control, o que le han metido strikes por abusar de las políticas comunitarias, como difundir información privada para tratar de atacar, amenazar de muerte a periodistas. Y esto tiene que ver precisamente con esto de amenazar de muerte a periodistas. Mire, la palabra televisión es la palabra 666 del discurso de hoy de López Obrador, en que se burla de los presentadores de televisión, tanto de televisión, supongo que como de radio, porque dice que todos, lo cual no es verdad, que todos, absolutamente todos, tienen un teleprompter. Como si el hecho de que una información bien redactada para presentarse en un noticiero fuera información falsa, o fuera algo pornográfico o incluso ilegal, leer información en un teleprompter. ¿Por qué sería algo malo? Bueno, pues el presidente se lanza a atacar, a descalificar a todos los periodistas y dice que simplemente se dedican a ser lectores de noticias. Lo que sí podemos saber con esta palabra 666, pues es una de las muchas exhibiciones del profundo odio, frustración de un mediocre como López Obrador contra los periodistas libres y contra la libertad de expresión, contra la libre prensa, contra la libre crítica y opinión, porque obviamente no le conviene. Odia profundamente que las personas puedan pensar o que reciban el pensamiento de otras personas. No le gusta.
López Obrador quisiera que solamente su voz se escuchara en todo el mundo. Es parte del autoritarismo que le imprime a todos sus hijos Lucifer. Oculta la destrucción de la selva maya, asegura que están recuperando zonas arqueológicas cuando en realidad las está destruyendo, llama civilización a los mayas que comían carne humana y realizaban rituales de asesinatos pues en honor a demonios, rituales muy sangrientos, muy crueles. Mintió diciendo sobre que hay reelecciones en cargos públicos y que Claudia Sheinbaum quiere acabar con las reelecciones, pero oculta que los miembros del partido narcotraficante Morena se reeligieron como senadores y como diputados. Dice que no les gusta la reelección y ahí están en la reelección. No te pago para que me pegues. Esta es una frase muy interesante porque la decía un corrupto llamado José López Portillo. Y ahora López Obrador dice lo siguiente: sobre los medios de comunicación, sobre medios como Televisa, como Grupo Fórmula, como W Radio, como TV Azteca, todos los medios de comunicación que tienen una concesión y que transmiten legalmente en el espectro radioeléctrico. Dice que se les va a meter hasta lo más profundo y que los va a amenazar de muerte, diciendo lo siguiente: es que eso no atañe a lo público. ¿Cómo no?, dice López Obrador. Si les pagan esos sueldos es porque la empresa recibe dinero del presupuesto que es público, que es dinero de todos los mexicanos. Todos tenemos que cuidar el presupuesto. Entonces, reconoce que él piensa que tiene comprados y amenazados de muerte a estos medios de comunicación, a los medios de comunicación privados de nuestro país. Esto es algo gravísimo. Le voy a decir otra cosa. Los medios de comunicación que vemos, que están en la televisión pública, yo escucho que tienen comerciales de empresas privadas, más que del gobierno. Entonces, no puede decir el presidente que enteramente el hecho de que él pague un comercial, el hecho de que él pague propaganda basura, porque eso es lo que él hace, propaganda basura y proyecciones malignas, no puede decir que esos pagos le den la propiedad sobre dichos medios de comunicación. Mire, al programa, por ejemplo, de Ciro Gómez Leiva le impusieron a un corrupto evasor fiscal y hasta narcoempresario, productor de narcoseries, Epigmenio Ibarra, por órdenes de López Obrador. Entonces, él está reclamando que él va a manipular a los medios de comunicación. Y vaya que sí lo está haciendo, porque los medios omiten todas las cosas horribles que están pasando en nuestro país y que son culpa única y exclusivamente de la autoridad federal, es decir, del presidente. Bueno, vamos con otra cosa. En su conferencia dijo que el INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos, que López Obrador quiere destruir, desaparecer, para que no haya rendición de cuentas ni tampoco transparencia, el próximo mes de septiembre de 2024 ha sentenciado que va a desaparecer el INAI. Pues ahora López Obrador, con burla, con sorna, dice que pueda explicarnos el INAI cuántos ministros retirados tienen pensión, cuánto reciben de pensión, porque me estaban diciendo que hay ministros que estuvieron, creo, que 3 meses y que se retiraron con pensión. Pues que no esté hablando así por hablar, que nos diga los nombres y los apellidos si sabe algo. Estaría bien que lo hiciera, ¿no? Bueno, pero hay que recordar una cosa más importante y hay que ponerle un efecto. Bueno, lo más importante, hay que decir que mi respuesta es esta. Hay presidentes que se hacen tontos 6 años. Presidentes que se hacen tontos 6 años, no hacen nada por el pueblo, se roban 186,000 millones de pesos, acumulan 190,000 asesinatos violentos y de todas formas quieren tener pensión, quieren que se les llame presidentes, quiere que se les diga que son buenos presidentes y en realidad son muy estúpidos y altaneros, como López Obrador, que quieren que el narco nombre a los jueces. Para mí, eso es peor que si fuera cierto que hay ministros retirados con pensión y que solamente trabajaron 3 meses. Porque si en 3 meses hicieron más justicia que el narcopresidente López Obrador, pues entonces estaríamos ante un prodigio de jueces y habríamos de festejarlos, aplaudirles, cosa que se hace de manera natural porque obviamente los ministros no me pagan a mí ni un quinto, como si lo hace el presidente López Obrador pagándole dinero
a una bola de aplaudidores mantenidos para que lo elogien, para que elogien los peores resultados de su gobierno, como en su momento lo hicieron con otros presidentes. Bueno, y otra de las cosas que apareció en la conferencia de López Obrador, verán qué cosas, verdaderamente está desquiciado el presidente, de odio, de resentimiento. A mí se me hace que es una persona muy peligrosa. Yo creo que ya le vamos a ir bajando a las críticas porque la verdad sí que da miedo. Este sujeto está loco completamente. Pues mire, el narcopresidente se dijo muy ofendido, volvió a defender a los grupos criminales de la droga, a los asesinos de mujeres y niños. Dijo que él tiene la sospecha de que el gobierno de los Estados Unidos le ordenó al gobierno de Felipe Calderón combatir el crimen organizado. Y eso pues es algo que lo tiene muy molesto, hasta que no lo calienta ni el sol. Esto obviamente ya le corrí una copia al Departamento de Estado de los Estados Unidos, al gobierno de Biden, pues para que lo tome en consideración. Dijo López Obrador, lo otro, que se lo haya... Qué mal habla este tipo. Lo otro, que se lo hayan pedido de Estados Unidos, de que él haya aceptado, hay algún indicio, pero no es necesariamente se lo hayan pedido o lo hayan presionado de Estados Unidos. Le hace falta unas clases de hablar un poquito más lacónicamente. Dice, pero sí hay un hecho real que, a partir de aquí, una parte o un grupo de la Secretaría de Marina de México pasó a depender en los hechos, de facto, de agencias encargadas del combate al narcotráfico de Estados Unidos, marinos que fueron entrenados en el Comando Norte. Pues como Bucio, ¿no? Como el dirigente de la Guardia Nacional, que no se haga tonto. Y después, la Embajada de Estados Unidos en México se daban instrucciones para operar en contra del narcotráfico. Eso está probado, hay documentos, declaraciones del embajador de entonces de Estados Unidos. Entonces, eso es lo otro, porque también aquí no solo fue el entrenamiento del Comando Norte, sino también militar de lo más sofisticado. Y obviamente que a López Obrador le hiere profundamente esto porque los que pagaron su campaña fue el cártel de Sinaloa, entonces pues él tenía que quedar bien con ellos y hoy nuevamente los defiende. Vámonos rápido porque no vaya a ser que se nos corte la inspiración. Pues Loret de Mola dice que pues los hijos del dictador López Obrador que se han hecho ricos robando en el Tren Maya y en otras obras públicas a través de su prestanombres Amílcar Olán, pues estarían ya preparándose para robar con la corrupta Clara Brugada, que ella, pues saben, es una narcopolítica del partido narcotraficante Morena. Se le acusa que ella no es mexicana, es salvadoreña, y que bueno, pues encontró aquí la forma de aprovecharse porque ella fue buena para movilizar turbas, masas, gentuza. Pues López Obrador dice que no es así, y que él no es represor, y bla bla bla, pero sí que está persiguiendo a Carlos Loret de Mola. Dice López Obrador, qué flojera, dice, ¿qué me da flojera? No hay ningún fundamento, no tiene razón. Pues él Loret de Mola presentó que sí hay fundamento, que sí tiene fuentes, dentro incluso de la corrupción de Sheinbaum, que le confirman que quieren darle cargos, que quieren darle mucho dinero en obras públicas corruptas a los hijos del presidente. Es decir, no responde, dice que le da flojera. Otras cosas no le dan flojera. Dice también otra cosa. Bueno, muy frustrado, dice que los periodistas como Anabel Hernández, como Loret, como Tim Golden, dice, por ejemplo, 2 veces premio Pulitzer, no lo dijo así, y calumniador y premiado. Pues el presidente no puede probar que son calumnias. Los testimonios de los agentes de la DEA dicen que le pagaron más de $20 millones al narcopresidente López Obrador a su campaña en el año 2006 y que la Barbie estaba dispuesto a secuestrar y asesinar a los ministros del Tribunal Electoral para que él quedara como presidente. Además, que otro que lo asusaba para que impugnara las elecciones era el corrupto vicepresidente de Televisa, Bernardo Gómez. ¿Qué otra cosa dijo López Obrador? Bueno, pues amenazó con privar de la vida a Carlos Loret de Mola y también a Víctor Trujillo y a todos los periodistas que se atrevan a denunciar cosas fuertes del gobierno. No lo dijo directamente, pero dijo lo siguiente: yo estoy en contra del suicidio, pero lo explico
por lo que para muchos periodistas y políticos significa el apego a la verdad, el que no se vuelva una costumbre, un hábito, el mentir, el calumniar. Entonces, este señor, Loré de Mola, pues tiene ese problema. Yo creo que le haría bien que hiciera una reflexión serena, que se tranquilice, porque eso no le ayuda humanamente, no le ayuda, es algo enfermizo. Varias veces mencionó la palabra suicidio para hablar de un periodista que supuestamente denunciaba las cosas malas del gobierno de Batista. Ya saben que el gobierno de Batista no era perfecto, era una dictadura, pero se le dio un golpe por parte de la CIA para imponer a Fidel Castro y tener un foco de infección para el socialismo en toda la región de Iberoamérica. Tenemos lo siguiente. ¿Dónde pueden ver eso? Es un libro de un embajador de Cuba, de los Estados Unidos en Cuba, que se llamaba Earl A.T. Smith. Él fue nombrado en 1957 embajador de Cuba, de los Estados Unidos en Cuba, por parte del masón Dwight Eisenhower, que Eisenhower fue siempre un aliado de todos los criminales del comunismo. Entonces, él tiene un libro que se llama Cuarto Piso, por pura coincidencia Cuarto Piso, en el que explica cómo fue la CIA quien impuso a Fidel Castro como dictador de Cuba. Esto que nunca les van a contar. Otra cosa que nunca les van a contar, que la misma CIA saboteaba las operaciones de John F. Kennedy cuando intentaba liberar a Cuba del comunismo. Todas las operaciones fueron saboteadas por los mismos agentes comunistas de la CIA. Bueno, ni siquiera puedo llamarles comunistas. Son satanistas o miembros de sociedades secretas de muy alto grado. Vamos con nuestra siguiente parte de esta conferencia. Dice, pues el tirano dice no ser represor, dice, pero además, con esos adversarios, primero no somos represores, tenemos ideales, tenemos principios, ¿sí? Y por eso le tupes de amenazas de muerte a estos dos periodistas, por eso nos insultas, nos descalificas y por eso estás tratando de buscarle cosas a través de la unidad de inteligencia financiera contra Loré de Mola, pues el mismo presidente es un mentiroso que queda exhibido, autoexhibido. La siguiente parte de la conferencia fue contra Xóchitl Gálvez, en que Xóchitl Gálvez está proponiendo una reforma que se llama Nunca más una elección de Estado. Pues esto por el fraude electoral que hizo pues López Obrador el 2 de junio con la complicidad del INE, con la complicidad de muchas otras autoridades corruptas electorales que se vendieron. Muy interesante. Pues él dice que ya hizo una reforma a la Constitución en el que el presidente puede ser enjuiciado por delitos como traición a la patria y otros delitos electorales, lo cual es una completa falsedad porque pues el presidente cometió estos y otros delitos, entre ellos traición a la patria, al estar fomentando que Cuba, por ejemplo, se apropie del control de nuestro país a través de agentes comunistas que disfraza de médicos cubanos, pues eso es un acto de traición a la patria. Un acto de traición a la patria es desviar millones de pesos al extranjero precisamente para apoyar a dictadores comunistas. O, por ejemplo, utilizar la política exterior de nuestro país para defender los crímenes de Nicolás Maduro, de Daniel Ortega, de Evo Morales, como también utilizó, por ejemplo, un avión del ejército mexicano para rescatar al narcotraficante y pederasta Evo Morales y traerlo aquí a México, a vivir con nuestros recursos públicos. Intentó hacer lo mismo con Pedro Castillo de Perú, pero finalmente no le salió. Y eso es uno de los grandes fracasos del narcopresidente López Obrador. Pero si lo hubiera podido hacer, seguramente que lo hubiera hecho. Entonces, tomar mucho en consideración todos estos aspectos porque el presidente no ha sido enjuiciado por los muchos delitos que ha cometido contra nuestro país. Y bueno, pues también le cuestionaron sobre un proyecto que estaría robándose el agua del estado de Hidalgo relacionado con Grupo Modelo, que es una empresa de alcohol que tiene muchas alianzas criminales con el partido Morena. Tiene muchas alianzas de corrupción, quise decir. Son corruptos, ¿no? Nunca hemos escuchado a la presidenta de Grupo Modelo, esta señora Arambuzabala, pues hablando contra la dictadura de López Obrador, ni siquiera siendo propositiva como sí lo ha sido, por ejemplo, el señor Claudio X González, denunciando la corrupción de este gobierno. Los empresarios corruptos se caracterizan por hacerse a un lado. Y además que Grupo Modelo forma parte importante del Consejo Coordinador Empresarial que ayudaron a hacer la mediocre cargada a favor de la satanista Claudia Sheinbaum. Entonces, ¿qué decimos? Pues que estamos también contra Grupo Modelo, por traidores a la patria, por no denunciar.
Y es que ellos saben cómo afianzarse en el poder. La alianza con el narcopresidente López Obrador les permite robarse el agua del estado de Hidalgo. López Obrador no quiso responder sobre esta denuncia. Dice, sí, ya me lo habías planteado la vez pasada. Y ya tengo información. Sería bueno que una comisión de ellos se entreviste con Germán Martínez, de la Conagua, y con María Luisa Albores, con los dos. Es cosa de que se concerte una cita aquí en Palacio. En realidad, esa es una evasiva. Y la que se llevó la evasiva mayor fue precisamente la periodista Reina Aidé Ramírez, que pues en repetidas ocasiones le ha hecho preguntas difíciles. Dice, ella se define como una reportera autónoma del estado de Sonora, por tanto ha denunciado muchas veces la corrupción y la criminalidad de Alfonso Durazo, impuesto por López Obrador, 17 años PRI, 12 años Partido Acción Nacional y hoy en el partido narcotraficante Morena, gobernador del estado de Sonora. Previamente fue el secretario de Seguridad Pública con pésimos resultados, como también los está dando Rosa Isela Rodríguez en materia de seguridad y muchos asesinatos de niños. Bueno, pues Reina Aidé denunció lo siguiente. Pregunta, presidente, llevo 3 meses sin preguntar. Ese es el castigo o la mordaza que le ha impuesto López Obrador. Llevo 3 meses sin preguntar. López Obrador le responde, mañana tú, y tú 2, y Reina también 3. La deja hasta el tercer lugar. Nos vemos mañana. O sea, él decide cuándo se terminan las conferencias de una manera autoritaria, de una manera arbitraria, y tiene castigada desde hace 3 meses a Reina Aidé por hacerle cuestionamientos severos. ¿Qué clase de cuestionamientos severos? Le comento rápidamente. ¿Por qué delincuentes están en el partido Morena? ¿Por qué políticos corruptos que estaban en el PRI se han pasado libremente a Morena y han sido santificados, canonizados, celebrados? ¿Por qué? Esos son parte de los cuestionamientos que le ha hecho Reina Aidé y por eso la ofende de esta forma. Tú hasta el último. A ver si mañana alcanzamos a responderte alguna de tus preguntas. Pero todo esto se desprende de la palabra 666, en la que López Obrador dijo televisión. No se olviden que televisión son todos los medios que permiten ver o conocer a distancia. Ver y conocer a distancia. Y televisión no es solamente Televisa, no es solamente TV Azteca. Y no son los únicos medios que están proyectando malos mensajes. Peores son las proyecciones malignas de López Obrador. Hay canales en YouTube que se dedican a hacer spam, a repetir una y otra vez de manera crítica las conferencias, que son plagadas de mentiras como las que acabamos de exponer, o plagadas de verdades en las que el presidente se muestra muy a favor del crimen organizado. Una de las cosas que se me estaba olvidando comentar es que el tirano trata de quedar bien con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y no con Donald Trump. Pues es oportunista, al parecer López Obrador ve más posibilidades de que Biden se mantenga en el poder. Y además dice, no estoy diciendo que se mantenga de forma lícita, además dijo que ahora México está bendito por estar cerca de Joe Biden. Joe Biden, el que hace bodas homosexuales, Joe Biden, el que llevó un travesti que se frotó los senos, obviamente inyectados y artificiales, contra él y los mostró ante las cámaras en televisión de los Estados Unidos. La verdad es que es algo muy bizarro ver a un presidente de los Estados Unidos de 77 años de edad con un travesti tocándole los pechos, pero bueno, son las imágenes pornográficas que da ese gobierno con el que López Obrador dice entenderse muy bien, dice que se entiende muy bien con Biden. Dice, entonces, yo sostengo ahora, se lo dije al presidente Biden, bendito México, tan cerca de Dios y no tan lejos de Estados Unidos. O sea, el narcotráfico es Dios para López Obrador. Ya lo escuchamos con anterioridad en otra de estas conferencias aburridísimas, diciendo que Claudia es Dios. Porque dijo, la voz del pueblo es la voz de Dios. Cuando la Sagrada Escritura nos dice que el pueblo decía, crucifícalo y que su sangre caiga sobre nosotros. La voz del pueblo no es la voz del Dios. Y por otro lado, ¿a poco toda la voz del pueblo es una al unísono? Son falsedades, son abstracciones que maneja López Obrador para mentir, para desinformar.
Bueno, pues esto con las conferencias, ahora nos vamos con las principales portadas de los periódicos. Quisiera avanzar, pero también hay otros dos reportes que se me estaban traspapelando. Ocurre que en su conferencia también López Obrador reconoció que ha estado luchando por defender el negocio de tráfico ilegal de personas. Dice que dialogando con Biden ha logrado lo siguiente. Es importante reconocer que Biden creó un mecanismo que permite que entren, por ejemplo, desde el 25 de junio, 1,418 migrantes por causas legales. No existía esto antes, y el resto, vamos a decir, no me gusta la palabra, pero irregulares, es decir, ilegales, 2,065 para 9,000. Es una frontera de 3,180 kilómetros, entonces hemos hecho todo un esfuerzo. Dice que él ha presionado de diversas formas a Biden para que admita a los migrantes que llegan a la frontera traficados ilegalmente por grupos criminales de la droga que lo han patrocinado a él en sus campañas y que han garantizado los triunfos de sus alcaldes, gobernadores en distintas zonas del país, que ya controlan más del 80% del territorio nacional mexicano los grupos criminales de la droga. Es muy interesante entonces cómo López Obrador, incluso en su conferencia, reconoce estar participando en actos criminales. También dijo, bueno, ya saben que él repite mucho la falsificación histórica, la basura que enseña la Secretaría de Educación Pública, que falsifica completamente la historia, en que los peores criminales de nuestra historia se ponen como los mejores héroes y a los héroes se les olvida o se les criminaliza. Entonces, de esa forma dice algo bien interesante. Entre un pueblo fuerte y uno débil el desierto, porque había el temor de que nos absorbieran. Esta frase se la atribuye al satanista Sebastián Lerdo de Tejada, quien intentó ser dictador cuando se murió Benito Juárez García, presuntamente envenenado. Entonces ocurre que López Obrador está ocultando que los que querían que México fuera absorbido por Estados Unidos, por el gobierno satánico de Estados Unidos, por la alta masonería, era precisamente traidores a la patria como el satanista masón grado 9 del rito nacional mexicano, Benito Juárez García. Benito Juárez García firmó o intentó en varias ocasiones, al menos en 6 ocasiones, tratados internacionales que destruían la soberanía de México e intentaban vendernos como territorio o patio trasero a los Estados Unidos de Norteamérica. López Obrador reclama ser el descendiente o el sucesor de Juárez, por tanto es un traidor a la patria, como todos los liberales que están en la historia del país, criminales, asesinos y ladrones como Venustiano Carranza, Lázaro Cárdenas del Río, Francisco I. Madero, el más estúpido de todos probablemente, pero que ocasionó más de 2.5 millones de muertes con una guerra horrible, una guerra civil que equivocadamente se llama Revolución Mexicana, que se hizo trayendo armas y mercenarios de otros países para destruir el buen gobierno del general Porfirio Díaz. Y ahora sí vamos con las principales portadas de los principales periódicos de México. El periódico El Universal presenta lo siguiente: el plan C debe de preservar la seguridad económica. La canciller canadiense Melanie Joly pide al gobierno de México que con la reforma judicial se respete el Estado de Derecho, el Tratado de Libre Comercio, migración, fentanilo, la prioridad para ambos países. O sea, dice que ni se les ocurra tratar de utilizar el poder judicial que controlan ustedes para violar el Tratado de Libre Comercio América del Norte. Esta declaración, pues por tanto, no es algo positivo, porque lo que debía de decir pues los funcionarios de Canadá es decir, como lo dijo Mike Pompeo, esa reforma es terrible, esa reforma es mala para la seguridad de la región. Lo que buscamos es estabilidad, porque es difícil invertir en un ambiente de negocios con demasiado riesgo. Ya nos está advirtiendo, por tanto, la canciller canadiense que las empresas canadienses no van a invertir en México con un gobierno que, controlando el poder judicial, se puede robar la propiedad privada de los canadienses. Que se hagan reformas que no debiliten al poder judicial. Es lo que dice Víctor Manuel Martínez Bulle Goiri, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, que actualmente pues está tomada ya por el narcopresidente López Obrador, violando
eso que tantas veces se nos ha dicho que es la ¿qué? La autonomía universitaria. Productos chinos saturan puertos mexicanos. Ventas en plataformas digitales y también la llegada de autos chinos desborda. Se han incrementado los costos de tránsito. 20% de los autos nuevos que se vendieron en México son de procedencia china. Hay una cosa bien interesante que pues el narcopresidente López Obrador se niega a opinar de lo siguiente. Esta es una de las notas que yo traigo destacadas. Un investigador de comercio, un funcionario de comercio, dijo que en Guanajuato, que es reconocido sobre todo por la producción de zapatos, están amenazados con cerrar 30 plantas de, 30 fábricas de producción de zapatos. ¿Dónde está? Porque, pues, ha estado ingresando mucho productos provenientes de China. Y aquí hay una cosa bien interesante, porque el narcopresidente, que dice ser tan proteccionista, tan enemigo de lo extranjero, tan nacionalista, se queda callado cuando se trata de China. No le interesa abordar ningún asunto sobre China. Aquí está. Dice, León, Guanajuato prevé el cierre de más de 30 empresas de calzado por competencia desleal. Miles de trabajadores y familias se verán afectadas, pues de quedarse sin ese ingreso, sin trabajo. Se han otorgado apoyos municipales y estatales por el gobierno panista, debido a la situación que está pasando la industria del cuero y del calzado. El contrabando chino, corrupción en aduanas con el gobierno de López Obrador y la venta en línea evade, no paga, impuestos, y son los principales motivos para que se cierren las fábricas de calzado de León, Guanajuato. De acuerdo con las declaraciones del secretario de Reactivación Económica de León, Guillermo Romero Pacheco, en 2024 se prevé el cierre de 35 empresas de calzado en la ciudad. Ante ello se han otorgado apoyos municipales y estatales, pero evidentemente no ha sido suficiente. Antes de perseguirnos, cheque la información, señora Vilchis. Es muy interesante el reclamo que también le mandan para Ana García Vilchis, que es la que se dedica a atacar y desprestigiar la prensa mexicana, como también lo hace López Obrador. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Pues que sí, en efecto, el contrabando chino es algo bien celebrado. Por su parte, celebrado por López Obrador con su silencio. Y también por el empresario mexicano Ricardo Benjamín Salinas Pliego, quien dice que las empresas tienen esos problemas porque no han sabido competir, porque no han sabido adaptarse a la nueva realidad de los mercados. Yo no estoy del todo de acuerdo con lo que dice Salinas Pliego, porque pues estas empresas mexicanas sí tienen que pagar los impuestos que no pagan los productos chinos. Por cierto que Salinas Pliego está muy encantado también con el caso de China. Prácticamente todos los empresarios, los multimillonarios, tienen mucho gusto con China porque dicen que se pueden hacer muy buenos negocios con ellos. Bueno, pues ellos lo sabrán. Pero a ver qué tanto afecta eso ciertos negocios o cierta producción en México. Y si esto termina así convirtiéndose pues en una cascada de desempleo en el sector del calzado, pues a ver qué surge después de esta clase de remate de empresas, porque bueno, los activos de esas empresas, ¿dónde van a también a parar? Hay cosas muy muy interesantes que podrían surgir a partir de esta controvertida, crítica situación en que México va a perder y va a seguir perdiendo inversiones por la reforma judicial. Excelsior, jueces cabildean la reforma judicial, magistrados y ministros entregan propuestas a Ricardo Monreal para ser incluidas en el dictamen. Cada miembro de la Corte tendrá 5 minutos para fijar su postura. Bueno, pues ya se sabe que Ricardo Monreal y la narcocandidata, pues todos ellos son marionetas, son payasitos. No importa lo que digan, no importa si ellos se comprometen a algo, porque el narcopresidente ya lo dijo. Él quiere que los narcos nombren a los jueces. Punto final. Sacan los autos blindados, acusan de autogolpe al presidente de Bolivia. El general que lideró la supuesta rebelión afirmó que Luis Arce le pidió que preparara esto para mejorar su popularidad. Esa es la verdad de las cosas. Todos los dictadores recurren a fingir autogolpes para mejorar su posición política cuando tienen una crisis. La jornada obviamente no destaca los asesinatos, la violencia, los secuestros en México. Destaca
al narcotraficante Luis Arce, del Movimiento al Socialismo. Luego dice, el Poder Judicial va dividido al debate sobre la reforma. Nada afectará derechos de empleados del Poder Judicial, miente Claudia Sheinbaum repitiendo lo que dijo López Obrador en su conferencia. Incrementa la exportación, incrementar la exportación sería uno de los retos, dice Marcelo Ebrard. López Obrador dice que la lucha de la CENTE ayudó al rescate de la educación. A ver, la CENTE es una bola de analfabetas, ladrones y secuestradores. Además, militantes comunistas. ¿Cómo crees que eso va a ayudar a la educación? O sea, ayuda a destruir la educación. Por eso, el día 26, la palabra satánica, la palabra 666 del discurso de López Obrador fue pedagogos. Recuérdese siempre que hoy el presidente está destruyendo el futuro de los niños, de los que hoy son niños, después no van a encontrar trabajo, se van a convertir en delincuentes, distribuidores de droga, no van a encontrar una vida honrada por culpa de él, que les ha quitado la posibilidad de una buena educación. El periódico Milenio tiene en su portada, Sheinbaum perfila recorte en los delegados del bienestar. Esta nota sí es importante y la voy a destacar, bien importante. Se quedaron sin dinero porque gastaron una barbaridad para amañar las elecciones y ahora van a tener que incluso despedir a gente de su corrupción. Me alegro mucho porque los delincuentes que tanto daban la vida porque quedara el partido narcotraficante Morena en su localidad, se pueden quedar sin trabajo y lo tendrán bien merecido. La verdad, subió 416% consumo de metanfetaminas en una década, dice la Secretaría de Salud. La misma Secretaría corrupta de López Obrador reconoce que México es sumamente drogadicto. La Comisión Nacional reportó que esa tendencia está en 25 entidades. Durante 2023 hubo 179.342 personas en tratamiento por sobredosis, de las cuales 49% ingresaron precisamente por el consumo de metanfetaminas. Sí, porque quizás es más barata que el polvo blanco y que el fentanilo. Sí, seguramente es por eso. Y porque la distribuyen más fácilmente y se produce más fácilmente. Que en este gobierno conseguir cualquier droga es extremadamente fácil. Me han contado. Dice el periódico Reforma, pide Piña respeto a los derechos de los trabajadores del Poder Judicial. Muy bonito video el que hizo ayer la señora, vestida con un traje sastre amarillo. Llama a la unidad y a hacer valer el equilibrio de poderes. Estamos dialogando con todas las instancias posibles para garantizar la defensa de sus derechos laborales. La verdad es que López Obrador tiene un problemón porque son millones de familias las que han estado trabajando en el Poder Judicial de la Federación y que quiere ahora destruirles el mérito de poder ocupar algún día el cargo de juez, simplemente por su querer. Como una venganza porque pues el Poder Judicial detuvo muchas de sus violaciones a derechos humanos. Ofrece Sheinbaum reducción de trámites, nombran a un nuevo agente como titular de la agencia digital, José Merino, dice que es especialista en el manejo de datos. Eso es una falsedad. Dicha dependencia simplificaría procesos, dice que todos los procesos que sean digitales. Una obsesión de Morena es robar los datos biométricos de los ciudadanos. Apapachan, en favoritos de la 4T. Dice pues que están dando contratos corruptos con ellos a las empresas de la familia D. Vieron con el actual gobierno de AMLO, también se expandieron las firmas hermanas. CME Oil and Gas, la empresa Petcomercio familiar, obtuvo el contrato de servicios integrales de exploración y de extracción de crudo en el campo petrolífero de Bacap-Lum, en Campeche, gobernado también traficante Morena. Se trata de una modalidad de contratación creada en el año 2008, pero que ha sido poco utilizada y ha sido ahora utilizada a discreción por el régimen de López Obrador para favorecer a la familia de Miguel Bejos. José Miguel Bejos, exdirector de Mota Engil México, mientras que su hermano Alfredo Bejos encabeza la CME.
Bueno, pues hay otro escándalo de corrupción, de favoritismo de empresarios corruptos por parte del gobierno de López Obrador, que el día de hoy nos trae el periódico Reforma. El Financiero: anticipan altas tasas por un periodo más largo. Eso lo dice Banxico. Reproducen las mentiras de Sheinbaum. No son, generalmente las portadas del Financiero no son tan buenas, a veces es mejor lo que publican. El Economista: importación de combustibles tuvo un incremento en un 11% durante mayo. Se ha gastado por parte del régimen de López Obrador. ¡Qué vergüenza! Nosotros, que éramos un país petrolero, con López Obrador ahora importamos. Es decir, compramos a otros combustibles. Desembolsó 2.261 millones de dólares en comprar combustibles al extranjero, 202 millones de dólares más respecto del año previo, el mes previo, perdón. La anticipación de los petrolíferos importados rebasó de nuevo el índice del 60% en el mes. 202 millones de dólares más respecto del mes previo. Gobierno de López Obrador otorga más tiempo a Pemex para pagar. Y bueno, esas son las cosas que estaría destacando hoy. El peso sigue a la baja. Esperan el anuncio de Banxico sobre las tasas. Eso podría elevar el peso, pero no sería porque ya aprueben la reforma judicial, sino porque las inversiones serían muy costosas para México y altamente lucrativas para los inversionistas. México define hoy si se mantiene la tasa de interés, fracasa supuesto intento de golpe de Estado, ya se sabe que fue un autogolpe, como el que hizo por ejemplo también Recep Tayyip Erdogan. México en el top global de los productores de droga sintética. Denuncia la Organización de las Naciones Unidas que México ha crecido en un 416% en la producción de drogas. Con López Obrador. Somos un narcoestado, somos un narcopaís gracias a esta administración criminal. Diario de Yucatán, el periódico de la vida nacional, de la vida peninsular. Destape y ratificación. Claudia Sheinbaum da a conocer a nuevos integrantes. Al tal Merino. Alertas por los males, con fiebre. Oropouche se dio la alerta de viaje. Con pues lo que pasó en 2020, que no lo puedo nombrar. Prácticamente en el olvido en la actualidad, con casi obligada proliferación de mosquitos, entre riesgo de padecer dengue, zika, chikungunya, paludismo. Se manifestó ayer el doctor Manuel Baeza Bacap, especialista en inmunología clínica y alergias. Pues dice que es importante prevenir, combatir esa clase de enfermedades. La cocaína tiene un nuevo auge tras la pandemia, pues ahora se incrementó el consumo. Ha de estar muy feliz López Obrador y sus narcos. Vamos con nuestra siguiente portada, El Sol de México. Claudia Sheinbaum tiene capacidad para comprender, dice eso. ¿Quién dice eso? Aldo Canedo, el ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, confía en que Claudia Sheinbaum entrará en razón y que entenderá que esa reforma judicial no es conveniente. Ajá. Siga esperando sentado, ella es una extremista y no es muy inteligente, lo he podido comprobar. Bueno, la prensa destaca algo que puede ser interesante, puede no, pero es que México perdió ante Venezuela en un partido de fútbol y eso pues es una humillación muy grave porque pues Venezuela es un país tercermundista, peor que México, y perder ante ellos pues sí que es humillante. Detienen excomandante de las Fuerzas Armadas de Bolivia. Ana vive un tortuoso proceso legal y emocional económico desde el feminicidio de su mamá en 2020. Las lluvias han dejado estragos en diversas alcaldías. No, es una muy mala portada hablar del clima. Periódico AM. Arma Xóchitl Gálvez gira para agradecer. La ex candidata presidencial del PAN tendrá una gira también que inicia en León, Guanajuato. Propone el PAN borrar fideicomiso social. La bancada mayoritaria del PAN en el Congreso de Guanajuato planteará hoy que las finanzas desaparezcan el Fideseg. Argumentan que es lento en el ejercicio de recursos. Organismos empresariales propusieron desde el año 2019 pagar una sobretasa de impuestos para proyectos sociales que tendría una mejor utilidad.
Por su parte, José Arturo Sánchez se manifestó en contra diciendo que la extinción del FISEC es una traición y engaño a la sociedad productiva de Guanajuato. Además significa un desprecio hacia la filantropía de nuestro estado y es una afectación a miles de beneficiarios de la población vulnerable de la entidad. Lo cual no es del todo cierto, porque hay otros programas sociales que se están implementando y que tienen, bueno, al menos a mí me pareció que tienen que ver mucho, al igual que con López Obrador, como con la intención de retener votos, como esas tarjetas rosas. Dice el informador, frenan torres en bugambilias y tabachines. Tras la aprobación de los planes parciales de 2023, el ayuntamiento prohíbe la construcción de edificios en 2 zonas de estas colonias. Errores dejan al Tri, es decir, al tricolor, a la selección mexicana, en la cuerda floja. La selección mexicana queda en las puertas de una eliminatoria temprana de la Copa América. Fracasa intento de golpe de estado en Bolivia, así lo tiene el informador, que la verdad es uno de los peores periódicos de los que pues aquí he consultado. Sus portadas al menos son muy malas. Siempre está completamente apartados de lo que realmente importa al pueblo de México. Regresamos y entonces tenemos pues las notas rojas. Grave esta situación, pues asesinan a un cliente, le roban 2 millones de pesos. Un cliente bancario fue privado de la vida, fue asaltado a balazos al salir de una sucursal del BBVA. Le quitaron una mochila en la que estaba transportando 2 millones de pesos. Pero ¿cómo se le ocurre transportar 2 millones de pesos en un país tan inseguro como México? Es increíble, si aquí matan hasta por 10,000 pesos. Esto lo comunica el periódico El Norte. Ocurrió precisamente en el norte del país, en Nuevo León. Toda una nota importante. Esto ocurrió en Colonia Lindavista, en Guadalupe, Nuevo León. No estarán comentando esto los medios de comunicación importantes. Asesinan al cantante y modelo Johnny Medina. Fue apuñalado en el metro de Nueva York. La comunidad artística pues reclama su brutal asesinato. No lo ubico, Asesinan a menor de 12 años de edad en Houston, Texas. Pues se ha convertido en el centro de debate sobre la migración debido a que 2 migrantes ilegales asesinaron a la menor de 12 años. Por cierto, me estaba saltando eso. ¿Dónde lo pusimos? Es que fue una cosa bien lamentable lo que ocurrió en Estados Unidos. Una niña, precisamente es este el caso, una niña de nombre Jocelyn N. No lo tengo. A ver si lo podemos abrir. Dios nos libre, está una tormenta eléctrica. Pues la niña Jocelyn Nungaray, en Estados Unidos, en Houston, fue privada de la vida por venezolanos que huían de Nicolás Maduro. Llegaron ilegalmente a los Estados Unidos a través de México y pues no solamente la privaron de la vida, sino que también primero la violaron y luego la asesinaron. Y entonces es algo gravísimo. Hay un video, de hecho, y está circulando en redes sociales, esto lo comunica la CNN. La CNN que se ha visto obligada a reconocer que este es uno de los problemas de las políticas migratorias de Biden y López Obrador. Asesinan a Gil Edgardo, funcionario de Hacienda, tras robo a su casa en la Ciudad de México. Esto en el fraccionamiento Torres Lindavista. Fue privado de la vida un adulto mayor durante un robo en Lindavista, en la Gustavo Amadero. En Morelos privan de la vida a una activista de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales. Esto ocurrió en Temixco. Estaba organizando una especie de marcha por eso de la inseguridad y luego el orgullo, y pues lo asesinaron. No lo asesinaron por ser gay, lo asesinaron por quejarse de la inseguridad con los gobiernos de Morena. Este caso entonces creo que nos interesa, ¿no? Lo comunica Aristegui Noticias. Asesinan a un conductor
En la Venustiano Carranza, Ciudad de México, ya ven que dicen que es la ciudad más segura, pues no. Los responsables iban a bordo de motocicletas, eran motosicarios. En motocicletas color negro con naranja, que son los colores del Halloween, ¿no? Coincidentemente. Asesinan en la resurrección a presunto integrante de la banda de El Popeye. El joven se encontraba en la calle Nicolás Bravo. Sujetos armados a bordo de una camioneta le dispararon. Bueno amigos, las condiciones climáticas nos hacen tener el peligro de perder pues el hilo de esta transmisión. Vamos a dejarlo por aquí, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios nos guarde y nos proteja de todas las cosas que están ocurriendo todos los días tan horribles en nuestro país. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase Señor tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del maligno. Amén. Gracias a ustedes. Bueno, todavía. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Gracias por su atención. Hasta la próxima. Gracias a Dios. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención. Hasta la próxima.